Los operadores son todos los símbolos que reconoce el lenguaje de programación y que cumplen alguna función adentro del mismo para manipular los datos. Al momento, nosotros ya trabajamos con dos operadores de PHP. Por un lado, el operador de asignación, que es el igual, que lo que hace es almacenar la información que está a la derecha del igual en el contenedor que está a la izquierda de la misma. Y también hemos trabajado con el operador de concatenación, que es el punto, que nos va a permitir unir una cadena de texto con una variable o con una constante y viceversa. El listado de operadores que tenemos en PHP se puede agrupar en tres grandes categorías si queremos esto. Por un lado, los operadores aritméticos. Son aquellos que partiendo de dos o más valores de tipo numérico nos devuelve una respuesta de tipo number. Jamás 2 más 2 nos va a dar true, ni 5 por 10 nos va a dar Pepe. Siempre nos va a devolver un valor de tipo numérico. Venimos aquí, voy a crear un nuevo archivo adentro de la carpeta de ejemplos que se va a llamar aritméticos y lo voy a abrir en el browser. Vamos al localhost, ejemplos y levanto el archivo de aritméticos. Voy a hacer lo siguiente, voy a crear una variable numérica llamada número que va a tener el valor 10 y voy a crear una variable llamada respuesta que va a ser número más 2. Voy a hacer por último el var dump de esa respuesta y cierro el bloque PHP. Cuando vamos a la web y actualizamos, podemos ver que nos dice efectivamente que tenemos un valor de tipo entero, un número, con el contenido 12. Siempre nos devuelve una respuesta de tipo number. Los cuatro operadores básicos que tenemos son la suma, la resta, la multiplicación y la división, pero también tenemos el operador de módulo. El operador de módulo lo que nos da es el resto de la división entera. Si yo vengo aquí y le digo, vamos a decirle que la variable respuesta 2 sea número dividido 2 y muestro la respuesta 2, 10 dividido 2 nos va a dar 5. Esto es el resultado, no es el resto. Si vengo aquí y le digo que la respuesta 3 sea número, signo porcentaje, que es el operador de módulo, 2, cuando muestre la respuesta 3, vamos a ver que nos da el valor 0. Esto cambia si en vez de hacer dividido 2, perdón, si el número en vez de 10 fuese 11. Si el número es 11, vamos a ver que la división nos da un valor decimal, un valor flotante, 5,5, pero el operador de módulo nos dio el valor 1. Voy a explicar esto de esta manera. A ver, voy a venir aquí, voy a pedir las herramientas para dibujar y voy a escribir lo mismo que estábamos haciendo en la operación matemática. Voy a hacer 10 dividido 2. 5 por 2 nos da 10 y habíamos aprendido que esto menos esto nos da 0. Fin de la división, esto de aquí, este valor de aquí es el resto. Ahora, si vuelvo a hacer la misma operación con el número 11, 11 dividido 2, arrancamos con lo mismo, 5 por 2 nos da 10, restamos esto, nos queda 1 y tenemos que crear la raíz decimal para poder dividir este valor que quedó. Entonces hacemos la coma, acá ficticiamente, vamos a elegir otro color, ficticiamente se crea el número 0 y nuevamente tenemos 5. 5 por 2 es 10. 0, terminó la división. Ahora, el resto que agarra el operador de módulo es hasta donde cambia a la raíz decimal. O sea que esto es el resto, lo que queda de la parte entera de la división. Eso es lo que hace el operador de módulo. ¿Para qué lo podemos querer nosotros como programadores? El operador de módulo lo que hace es, siempre que el primer valor operado por el segundo valor nos dé 0, como es el caso del 10, siempre que el primer valor operado por el segundo nos dé 0, ese valor es múltiplo del otro. Entonces, si hacemos 10 dividido 2 nos da 5, 10 módulo 2 nos da 0,
porque 10 es un múltiplo de 2. Ese es el objetivo que cumple el operador de módulo dentro de la programación. Definir si el primer valor era múltiplo del segundo valor. Cualquier resultado que no sea 0 significa que no son múltiplos ambos números, ¿sí? O sea que si 11 dividido 2, venimos aquí, si 11 dividido 2 nos da 5.5 y después el operador del módulo nos da 1, quiere decir que 11 no es múltiplo de 2. Eso es lo que hace entonces el operador de módulo adentro de los operadores que nos da el lenguaje de programación. Después tenemos los operadores de incremento y de decremento. Las variables numéricas las podemos afectar con operadores especiales que modifican las variables aunque no las asignemos. A ver, voy a crear un segundo documento que se va a llamar incremento y lo voy a abrir en el navegador. Vamos al localhost / ejemplos y levanto este documento. ¿Qué operadores tenemos? Tenemos los operadores más y menos. Son operadores que hacen operaciones de uno en uno. A una variable numérica le suma 1 o a esa variable le resta 1 acorde a si hicimos más o menos y adicionalmente sobrescriben las variables, aunque nosotros no hagamos la asignación. Entonces, venimos aquí. Creo la variable número con el valor 10. Si hago un eco inicial que diga número tiene como valor y concatenamos con esa variable, lógicamente hasta que no la operemos tiene el valor de 10. Ahora le voy a decir en la próxima línea que haga un más de la variable. Vengo aquí, le digo número más, no la asigno, o sea, no hago número igual a número más, pero la variable se modifica. Vamos a hacer un segundo eco que diga después del más, número tiene como valor y para separar de lo anterior metamos un BR antes de escribir el después. Vengo aquí, actualizo, tengo número que vale 10 y cuando hacemos número más pasa a ser 11 efectivamente como corresponde. Venimos a este lugar, hicimos número 10, mostramos número, hacemos más, mostramos el número y hace lo que tiene que hacer. Por último, vamos a hacer al final un bardump de número, así nos queda en este lugar la variable número finalizó con y mostramos ese mensaje. Separemos en este caso con un HR. Entonces, hicimos el valor 10, incrementamos en 1, vale 11, efectivamente finaliza con 11. Esta operación de más puede pasar antes o después de la variable. Puede ser número más o más número, antes del signo pesos inclusive. Vengo aquí, actualizo, tengo la misma respuesta, hasta este escenario no hay diferencia. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a duplicar este HR y vamos a hacer un eco de número más nos muestra y concateno con número más. Lo estoy haciendo en la misma línea, estoy mostrando y estoy incrementando. Entonces, número arranca con 10, esto ya lo sabemos. Número aquí es 11 y en este caso nos tiene que mostrar 12. Voy a la web, actualizo y vemos que sigue diciendo 11, sin embargo, finaliza con 12. Esto es el valor de número, esto es el número más antes de hacer el eco y esto es el número más mientras hacemos eco. Voy a hacer un único cambio. En vez de hacer número más, vamos a hacer más número. Y modifico esto entonces, más número nos muestra, voy a la web, actualizo y ahora sí dice 12. ¿Qué es lo que sucede? Si el más está al principio o está al final, lo que afecta es en qué momento de toda la interpretación sucede el incremento. Si nosotros hacemos más número, el incremento pasa antes del contexto.
O sea que el incremento pasa antes de hacer eco. Si nosotros hacemos número más, el incremento pasa después del contexto, que es mostrar el mensaje. Entonces, si hacemos número más y mostramos ese mensaje, este incremento pasa luego de mostrar el mensaje. Por ende, muestra 11, luego genera 12. Voy a la web, actualizo, me sigue mostrando 11 y cuando finaliza, finaliza con 12. Ahora, si esto lo duplico y hago más número e invierto esto, voy a la web, tengo 10, tengo 11 y ahora tengo 13. Esperen que meto un salto de línea entre los dos mensajes, así no quedan pegados. Tengo 13, ¿por qué? Porque arrancó en 10. Hicimos el más, dio 11. Hicimos número más, incrementa a 12, pero después de la muestra. Hicimos más número, ese 12 se convierte en 13 antes de la muestra. Entonces lo que sucede es el contexto en el cual pasa esto. Entonces, ahora el incremento pasa antes de mostrar el mensaje, por ende, genera 13, el 12 anterior más 1, y luego lo muestra. Entonces, acá incrementamos después de mostrar, acá incrementamos antes de mostrar, hubieron dos incrementos antes de que se muestre este mensaje. Por eso tenemos este salto de 11 a 13. Sin embargo, más allá del contexto, el operador de incremento o de decremento hacen lo mismo. Agarran la variable numérica, la modifican en 1 para arriba o para abajo y sobrescriben la variable. Así como tenemos más y tenemos menos, tenemos más igual y menos igual. Que a diferencia del más y menos que van de 1 en 1, estos permiten ir de más valores en más valores. ¿Qué valor? Lo que está después del igual. Una variable más igual un número, modifican el valor de la variable en esta cantidad, incrementando o restando. Y así como tenemos el más igual y el menos igual, lo tenemos para la multiplicación y para la división. Una variable se puede multiplicar por este dato, una variable se puede dividir por este dato, y en ambos casos sobrescriben a la variable original. Entonces, si venimos aquí y hacemos un eco de número más igual de 10 y concatenamos entonces con número más igual de 10, va a suceder lo mismo, el incremento va a pasar después de la muestra, o sea que lo voy a hacer antes. Vamos a venir aquí y le vamos a decir, hagamos número más igual de 10, esto afecta la variable sumando 10 y mostramos entonces número en este lugar. Venimos aquí, si aquí cortamos con 13, aquí llegamos a 23 y cuando todo el script termina, finaliza con ese 23 que creamos en esa línea de incrementar más igual 10. Entonces, más y menos van de 1 en 1, más igual y menos igual van de esta cantidad, lo que esté después del igual, de esa cantidad en esa cantidad. Todas estas operaciones, más igual, menos igual, más, menos, por igual y dividido igual, afectan siempre la variable original, modifican el valor aunque nosotros no asignemos. Después tenemos los operadores de comparación, son aquellos que partiendo de valores de cualquier tipo, número, cadena de texto o booleano, nos devuelven una respuesta de tipo verdadero o falso, un true o un false. Vamos a crear otro documento que se va a llamar comparación.php y vamos a abrir esto en otra pestaña, localhost / ejemplos, y abro el de comparación. ¿Qué operadores tenemos? Tenemos mayor y menor, ver si el dato que está antes del símbolo es mayor que el dato que está después del símbolo. Hagamos lo siguiente, voy a decir que número es 10
y vamos a crear la variable respuesta que va a preguntar si número es mayor que 5. Y hagamos el var dump de respuesta. Como 10 es mayor que 5, nos va a devolver que es verdadero. Si en vez de mayor hubiese preguntado si es menor, lógicamente nos dice que es falso. Ahora, si pregunto si 10 es menor que 10, nos va a dar que es falso porque ese valor no es menor que 10. En todo caso, será el mismo dato, pero no es mayor ni menor. Por lo cual tenemos mayor o igual y menor o igual, o si quieren llamarlo mayor inclusive, menor inclusive, que agregan este valor dentro del rango de la pregunta. O sea que si yo pregunto si 10 es menor o igual a 10, voy a la web, actualizo y ahora me dice que es verdadero, porque si bien no es menor, es igual. Tenemos la comparación por medio del doble igual. Si vengo aquí y le pregunto si el número es exactamente lo mismo que 10, voy a la web y actualizo y me dice que es verdadero, 10 es igual a 10. Si pongo 11 en alguno de los valores, me va a decir que es falso porque no es el mismo valor. Y tenemos el distinto, que es la negación, que es el signo de exclamación, no igual al valor que viene después. O sea que si pregunto si la respuesta, que la respuesta sea si el número, que es 11, es distinto a 10, nos va a decir que efectivamente es distinto. Ahora, PHP 7 agregó un operador que en las versiones anteriores no existían, que es el operador de nave espacial o Spaceship Operator. Es un operador que nos permite saber si un valor es menor, igual o mayor al segundo valor. Y lo hace todo en la misma condición, en la misma pregunta. ¿Cómo lo hace? Lógicamente fusionando los tres operadores que necesita para saber si es menor, igual o mayor, sin espacios intermedios. O sea que tenemos si el valor 1 es menor, igual o mayor al valor 2. Venimos aquí, vamos a decir entonces que queremos saber si el número es menor, igual o mayor a 10. Y que me muestre la respuesta. Vamos a poner el número 10. 10 es igual a 10. Voy a la web y actualizo y me da 0. Le voy a decir a número que es 11. 11 es mayor que 10, nos va a dar 1. Y voy a elegir 9, que 9 es menor que 10, nos va a dar menos 1. ¿Qué es lo que nos devuelve este operador de nave espacial? Nos devuelve tres respuestas posibles. Si es menor, igual o mayor, y cada uno de estos símbolos tiene alguno de esos tres valores, o 0, o 1, o menos 1. Si el primer valor es menor que el segundo valor, o sea que se cumple este símbolo de aquí, nos va a devolver menos 1. 1 negativo. ¿Por qué? Porque sucedió este operador, este símbolo de aquí. Si son iguales, se va a disparar este símbolo de aquí, que está representado por el valor 0. Y si sucede que este valor es mayor que este valor, se va a disparar el símbolo de aquí, que se representa con el valor 1 positivo. Lógicamente, luego de hacer la comparación con el operador de nave espacial, tenemos que definir qué valor se generó. En el caso de que sea menos 1, valor es menor que valor 2. En el caso de que sea 0, ambos valores son iguales. Y en el caso de que sea 1, valor 2 fue mayor que valor 1. Pero es una forma de simplificar la pregunta de cuál de los tres valores es mayor al otro o si son exactamente el mismo valor. Ahora, todos los lenguajes que descienden de C diferencian un igual de dos iguales. Voy a crear otro archivo nuevo que lo voy a guardar como iguales.php y vamos a abrir esto en el navegador. Copio, pego y levantamos ese archivo. Si vengo aquí y creo la variable número que sea 10 de nuevo y digo que respuesta sea número igual a 5, cuando haga el var dump de la respuesta no voy a ver ni verdadero ni falso, lo que voy a ver es 5. Un solo igual lo que hace es asignar valores, mientras que dos iguales los compara. Si yo vengo aquí y le digo, hagamos la respuesta número 2. Respuesta 2 va a ser número
igual a 5 y respuesta 1 va a ser número igual a 5. Hagamos el bar dump de la respuesta 1, hagamos el bar dump de la respuesta 2 y vemos que uno nos devuelve un número y el otro nos devuelve un booleano. Un solo igual asigna, y asignar podemos asignar en cualquier instancia. Esto que pasó en esta línea solo asignó el valor. Y como lo que sucedió fue, este valor se asignó en este lugar, como ya no supo qué hacer y esto generó 5, ese 5 también se asignó en este lugar. Entonces, pesos número almacenó 5 y pesos respuesta almacenó número, que era 5. En este caso, con dos iguales, comparamos. Respuesta 1 será verdadero o falso según los valores de número y el valor 5. Entonces, como efectivamente 10 no es lo mismo que 5, esto guarda un booleano. Esto asigna en toda instancia, o sea que la respuesta 1 lo que nos guardó fue el valor 5 y respuesta 2 nos guardó un booleano. Este error de confundir un igual contra dos iguales puede generar que entonces una condición nunca nos dé verdadero. Si yo lo que quería preguntar era si estos dos datos son iguales en este escenario, nunca voy a tener las respuestas que estoy esperando y, como vamos a ver más adelante, nuestros scripts van a fallar y siempre van a dar verdadero. O sea, esto va a asignar y va a decir que pudo asignar. Entonces no nos va a devolver la respuesta que estamos esperando, sino que va a comportarse de manera errática. Y así como están los dos iguales, todos los lenguajes que descienden de C también reconocen los tres iguales. O sea que podría haber venido aquí y decir que la respuesta 3 es sin número, es igual a 5, que también compara. Y también respuesta 3 será verdadero o falso. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a mostrar respuesta 3 y agreguemos un par de leyendas como contexto, ¿sí? Vamos a hacer un eco de respuesta 1 tiene un solo igual. Guarda 5 adentro de número y... Perdón, las comillas dobles van a hacer que se interpreten las variables. Vamos a poner comillas simples. Entonces, respuesta 1 tiene un solo igual, guarda 5 adentro de número y adentro de RTA1. Hagamos un eco de otra cadena de texto. Respuesta 2 es comparación con dos iguales, guarda true o false según sean el mismo valor o no. Y respuesta 3 hace una comparación con tres iguales que también guarda true o false. Veamos cuál es la diferencia. Vengo aquí, actualizo, con un solo igual guardo 5, muestra 5 efectivamente. Con dos iguales guarda verdadero o falso. Con tres iguales guarda verdadero o falso. Vamos a hacer un cambio. Voy a poner que número sea 5. ¿5 es lo mismo que 5? Sí. O sea que nuestros booleanos de falso pasan a verdadero. Tengo 5, 5 es lo mismo que 5, me da verdadero, me da verdadero. ¿Dónde difiere el triple igual con el anterior? Que compara los valores y los tipos de dato. O sea que si yo tuviese 5 como cadena de texto, en vez de como valor numérico, esta comparación de dos iguales se fijan en los valores, el valor 5 es lo mismo que el valor 5, o sea que da verdadero, pero este se fija en los valores, pero también se fija en los tipos de dato, donde un string no es lo mismo que un number. Voy a la web, actualizo, un solo igual guardó, dos iguales se fijan los valores
y vamos a poner aquí entonces que no diferencia tipo de dato, y con 3 iguales guarda true o false evaluando valor y tipo de dato, donde 5 number no es lo mismo que 5 string. Voy a la web, actualizo, entonces esto guardó, lo descartamos, no es una comparación, esto comparó solamente los valores y esto comparó valores y tipo de dato, donde un número no es lo mismo que una cadena de texto y nos da el resultado que corresponde. El doble igual entonces compara valores y el triple igual compara los tipos de datos. Y por último nos quedan los operadores lógicos, que son aquellos que nos permiten hacer más de una comparación a la vez, y como son un desprendimiento de los operadores de comparación, también devuelven un valor de tipo booleano. Voy a hacer lo siguiente, voy a venir aquí y voy a crear un nuevo documento que se va a llamar 05 lógicos.php y lo voy a abrir en el navegador. Voy a venir aquí, voy a localhost /ejemplos /lógicos y voy a crear lo siguiente. Voy a hacer una variable que se llama nombre y va a guardar Germán, y una variable llamada curso que se llama PHP. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que respuesta sea nombre igual a Pepe. Y si hago el bardump de la respuesta, voy a la web y actualizo, lógicamente me dice que es falso porque nombre tiene Germán en vez de Pepe. Voy a hacer una segunda respuesta que va a ser si curso es PHP. Y hagamos el bardump de la respuesta 2. Lógicamente curso es PHP, por lo cual si vengo aquí y actualizo me dice verdadero. Tema aparte, cabe destacar que PHP es case sensitive, o sea que si aquí pongo PHP minúscula, si bien esto es PHP y esto es PHP, ya no coinciden y me da falso. Pero volvamos a este lugar. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos la posibilidad de preguntar en una misma sentencia si se cumple que el nombre sea Pepe y si el curso es PHP. Para eso tenemos la unión por AND y tenemos la unión por OR con el doble ampersand. Estamos uniendo por AND, con el doble pipe estamos uniendo por OR. Voy a venir aquí y le voy a decir entonces una sola instrucción que me diga si nombre es igual a Pepe y si curso es igual a PHP. Y la respuesta 2 desaparece. Vengo aquí, actualizo y me dice que es falso. Es falso porque si bien el curso es PHP, el nombre no es Germán. Si esto lo uno por OR, podemos ver que en realidad me dice ahora que es verdadero. Porque si bien no se cumple que el nombre sea Pepe, sí se cumple que el curso sea PHP. Dupliquemos esto intencionalmente y dejemos las dos opciones, la opción por AND, la opción por OR, y creemos dos variables distintas, respuesta 1, respuesta 2. ¿Por qué uno me da verdadero y el otro me da falso si en realidad la pregunta era la misma inicialmente? Porque en las uniones por AND necesitamos que todas las premisas que estamos comparando sean verdaderas para que la respuesta completa sea verdadera. Y en la unión por OR, con una sola respuesta que nos diga verdadero, toda la pregunta se vuelve verdadera. Entonces, en este caso que unimos por AND, necesitamos que ambas partes sean verdadero para que sea true. Entonces, con una sola respuesta que sea falsa, da false. En el caso de la unión por OR, o una o la otra, tiene que dar verdadero. Entonces, con una sola respuesta que sea true, toda la sentencia da true. Solo si todo da falso, devuelve el valor false. Entonces, no es lo mismo preguntar por AND que preguntar por OR. Una necesita que todas se cumplan, la otra con una de las dos alcanza. Vamos a crear una tercera respuesta que va a ser si nombre
es igual a Germán y hagamos el bar dump de esa tercera respuesta. Venimos aquí, actualizamos la tercera. No existe RTA3 porque no le puse el número 3. No, lo tengo en mayúscula. Vamos a poner RTA3 en minúscula, perdón. Entonces, ahora volvemos aquí y actualizamos. Nos dice que es verdadero. ¿Por qué? Porque nos queda además la negación, que el operador de negación, que es el signo de exclamación, lo que hace es invertir un booleano. Cualquier respuesta que haya sido true se comporta como falso y cualquier respuesta que haya sido false se comporta como verdadera. O sea que podríamos decir o que haga el bar dump de la negación de respuesta 3, la estoy negando, vengo aquí, actualizo y ahora me dice falso, o podría negarlo en este lugar. Voy a negar si nombre es lo mismo que Germán. Elimino el de aquí y tenemos lógicamente la misma respuesta de que es falso que originalmente era verdadero. Entonces, el operador de negación lo que hace es invertir las respuestas de verdadero a falso y de falso a verdadero. Ahora, teniendo en cuenta que PHP es un lenguaje de programación que tuvo como objetivo brindar cierta compatibilidad con los desarrolladores que venían del universo de Microsoft, las uniones por AND y por OR también las podemos escribir como AND y OR respectivamente. La negación queda afuera de este soporte, por lo cual podemos venir aquí y hacer lo siguiente. Hagamos un bar dump de respuesta 1 que es verdadero, perdón, es falso, y respuesta 2 que es verdadero. Esto es false y true. Si tenemos un falso y un verdadero, lo que tenemos es falso. Ahora si le digo que haga un bar dump de respuesta 1 o respuesta 2, esto es false o true. Cuando vengo acá y actualizo, me da verdadero. Entonces es indistinto si trabajamos con el doble ampersand o trabajamos con el AND, y si trabajamos con el doble pipe o trabajamos con el OR. En definitiva, es un soporte que ofrece PHP para poder escribirlo de las dos maneras.